Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén bien en casita. En esta ocasión les tengo una lectura que espero les parezca interesante y se titula ¿Se está derritiendo la Tierra? Veamos qué dice. Comienzo. Hace tiempo que los científicos han dado la voz de alarma. Por culpa del efecto invernadero, nuestro planeta se está recalentando. El hielo de los polos se derrite y el nivel de los mares se eleva. Y, sin embargo, es precisamente el efecto invernadero el que hizo posible la aparición de la vida en la Tierra. El problema es que la acción del ser humano está alterando la delicada maquinaria que lo regula. El 23 de junio de 1988, en los Estados Unidos, el termómetro pasó los 39 grados en ciudades de costa a costa. Las pérdidas en las cosechas fueron incalculables. Las sequías mataron el ganado. El excesivo calor quebró a los hombres. Era una señal. Sabemos que las olas de calor no son nada nuevo, pero esta vez traían un mensaje especial. Los científicos de la NASA lo recibieron. Existe un 99% de probabilidades de que el recalentamiento del globo ya haya comenzado. Está llegando el efecto invernadero, pero ¿en qué consiste este fenómeno? Normalmente el Sol envía a la Tierra luz y calor. El calor lo absorben las plantas, el suelo, las rocas y los objetos que forman la superficie y, cuando se ha calentado, devuelven una parte de ese calor a la atmósfera. Pero cuando se queman los combustibles del petróleo, dejan como residuo varios gases, entre ellos el dióxido de carbono. Este gas se queda en la atmósfera, atrapa el calor que desprende la Tierra y no le deja salir a otras regiones más altas. De esta forma, el aire se calienta en exceso y ese calor vuelve a la Tierra. A este fenómeno se le llama efecto invernadero. La atmósfera, con la presencia del dióxido de carbono en exceso, se comporta como un gran toldo que no deja salir el calor, de forma semejante a las bóvedas de plástico que se colocan en los invernaderos dedicados al cultivo de algunas plantas. No cabe duda de que es la mano del hombre la que está introduciendo importantes alteraciones en el proceso de equilibrio natural entre la atmósfera y la superficie terrestre. En todo el planeta, millones de fábricas liberan cada día grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que contribuye a aumentar de manera acelerada y artificial el efecto invernadero. El aumento excesivo de otros gases perjudiciales está ligado a la utilización intensiva de abonos, fertilizantes en los cultivos y gases que despiden los sprays o aerosoles. Además, estos elementos químicos son responsables de la destrucción de ese escudo protector, que es la capa de ozono en la estratosfera. Las consecuencias las estamos viviendo. La temperatura global ha venido aumentando durante décadas y los científicos calculan que este efecto producirá un aumento promedio de 2 grados y 9 grados para el año 2050, entre 5 y 10 veces el promedio que marcó el fin de la era glaciar. Un incremento de esta naturaleza en la temperatura podría alterar sustancialmente el clima de la Tierra. Según investigaciones, en los próximos 50 años pueden llegar a producirse dramáticas modificaciones climáticas. Las ciudades de la costa estarían en peligro de desaparecer. Áreas fértiles y lluviosas se convertirían en desiertos áridos y frágiles. Los hielos podrían derretirse y aumentar el nivel de los mares hasta 1,80 metros. La agricultura estaría en peligro de destrucción, así como las actividades costeras y los usos de la energía. La tierra nos está hablando, pide socorro, dice basta. Sus cambios, que año tras año se manifiestan, son las señales que deja escapar para que el hombre sepa que está en peligro. Está claro que hay que tomar medidas inmediatas para controlar los vertidos de gases que aumentan el efecto invernadero. Para ello es necesario, en primer lugar, frenar la emisión de dióxido de carbono sustituyendo el consumo de combustibles fósiles por energías alternativas de menor impacto ecológico, pero también detener el proceso de deforestación, es decir, evitar que se eliminen o desaparezcan las plantas de los bosques y selvas. Por eso es importante que los países industrializados desarrollen el uso de energías alternativas que contaminen menos el ambiente. Se sabe que algunos de estos países se resisten, por razones económicas, a la aplicación de estas medidas. Sea como fuera, el consenso debe llegar y los líderes políticos deben hacerlo pronto, ya que está en juego nada menos que la subsistencia de nuestro planeta.
Muy bien, esa es la lectura. Espero que les haya parecido interesante. Ahora bien, la actividad que les tengo consiste en grabar ustedes mismos un audio donde leen en voz alta el relato que acabo de compartirles, haciendo las pausas debidas, y luego le añadan las impresiones que tengan sobre la lectura, sus opiniones, alguna reflexión personal, algo así. Ejercicios. Luego de leer las siguientes oraciones y tomando en cuenta las palabras en negrita, relaciona cada una de ellas con su significado correspondiente. Escribe en las líneas en blanco. Las líneas en blanco se encuentran en la última hoja. Bien, vamos a leer cada una de las oraciones. 1. Las sequías matan al ganado y el excesivo calor quiebra a los seres humanos. La palabra en negrita es sequías. 2. Cuando se queman los combustibles del petróleo, estos dejan como residuo el dióxido de carbono. La palabra en negrita, residuo. 3. El excesivo dióxido de carbono se comporta como un gran toldo que no deja salir el calor. La palabra es toldo, en negrita. 4. El incremento, en negrita, gradual de la temperatura podría alterar sustancialmente el clima de la Tierra. 5. Áreas fértiles y lluviosas correrían el riesgo de convertirse en áridos desiertos. En negrita, áridos. 6. Es urgente tomar medidas inmediatas para controlar los vertidos de gases en la atmósfera. Vertidos en negrita. 7. Para ello urge, en primer lugar, frenar la emisión de dióxido de carbono. La palabra en negrita, emisión. 8. Hay que sustituir el consumo de combustibles fósiles por otro de menor impacto ecológico. En negrita, ecológico. 9. Igualmente, es importante detener el proceso de deforestación. Deforestación en negrita. Por último, 10. No cabe duda de que entre todos los países debemos llegar a un consenso. Consenso en negrita. Ahora bien, tenemos aquí en la última hoja los espacios en blanco para que ustedes llenen, ¿correcto? Utilizando las palabras en negrita que se encuentran en la página anterior. Por último, tenemos un vocabulario científico que está relacionado con la lectura. Tenemos los conceptos efecto invernadero, capa de ozono, dióxido de carbono y combustibles fósiles. Efecto invernadero es la elevación de la temperatura de la atmósfera producida por un exceso de dióxido de carbono procedente de las combustiones industriales. Estos gases se quedan en la atmósfera del planeta y no dejan que el calor se escape, y de este modo se va calentando la Tierra como si fuera un invernadero. Uno de sus grandes peligros es que se deshielen las masas de hielo polares. Capa de ozono. Es un gas que se forma en la atmósfera a partir del oxígeno cuando reacciona a la luz del sol. La capa de ozono es una pantalla invisible que tiene la función de alejar los dañinos rayos solares ultravioleta. Los científicos han descubierto agujeros en la capa de ozono y se cree que son consecuencia de los dañinos gases expulsados por aerosoles, frigoríficos y fábricas. 3. Dióxido de carbono. Se le llama también anhídrido carbónico y se produce en combustiones y en algunas fermentaciones. El dióxido de carbono se forma cuando se quema carbón, petróleo, madera y otros compuestos de carbono. Las plantas convierten el dióxido de carbono en oxígeno mediante la fotosíntesis. El dióxido de carbono absorbe el calor y lo almacena cerca de la superficie de la Tierra. Su producción excesiva está perturbando la temperatura en la Tierra. 4. Combustibles fósiles. Gran parte de la energía que usamos en casa y en el trabajo procede de quemar los llamados combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Estos combustibles se formaron hace millones de años a partir de restos animales y vegetales. Pues bien chicos, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Estaré recibiendo sus actividades a lo largo del día y será un placer para mí poder escuchar sus voces otra vez.